Ok. Ahí se están sumando más. Perfecto. Ya. Entonces, bueno, para los que estuvieron ayer y para los que se están sumando hoy día, vamos a hacer entonces un pequeño repaso de lo que empezamos a ver ayer en esta asignatura. Recordemos que estamos en el taller de habilidades comunicacionales en la carrera de gestión de recursos humanos. Así que ayer partimos dando algunas pistas, algunos conceptos que son fundamentales en el proceso de comunicación. Así que vamos a recordar, pues. ¿Quién me puede contar qué fue lo que vimos ayer? De los que están aquí en pantalla. Profe, Sí. buenas tardes. Hola. Los elementos del proceso comunicativo. Ya. ¿Cuáles son los elementos que siempre están presentes? El emisor, el mensaje, el canal receptor y la retroalimentación. Perfecto. ¿Cuál es la clave entonces en ese proceso de comunicación? Siempre. Para que se dé comunicación. La retroalimentación. La retroalimentación. Si no, pasa a ser simplemente entrega de información. Nosotros siempre estamos entregando información. Cuando nosotros nos comunicamos con otra persona, estamos entregando información siempre. Pero la diferencia entre entregar un dato o entregar una información y la comunicación es que el receptor de ese dato me retroalimenta. Entonces ahí yo sé que la otra persona entendió ese dato o esa información como yo quiero que la entienda. Entonces ahí hay un elemento clave. ¿Qué más hicimos ayer en clase? Hicimos un ejercicio, ¿se acuerdan? Que fue el ejercicio inicial. ¿Por qué es importante, por ejemplo, el rol del emisor de un mensaje? Para entender con claridad. Ok, y nosotros le creemos a cualquier emisor de cualquier mensaje. ¿Qué características tiene que cumplir un mensaje para que nosotros le pongamos atención a ese emisor? O a lo que ese emisor me está diciendo. Ser confiable. Ser confiable, tener legitimidad ante nuestros ojos. ¿Qué ejemplos de emisores legítimos conocen ustedes? Las autoridades. Las autoridades. Por ejemplo, ¿quién podría ser un emisor legítimo? Los padres. Ya, los padres son emisores legítimos. ¿Quién más? En la vida diaria de ustedes. ¿Quién? Los médicos. Los médicos, ¿ok? Los profesores. Los profesores. ¿Quién más? Jefaturas. Los jefes, exactamente. Puede ser una persona que uno admire, puede ser un científico súper connotado. Entonces, el emisor, no basta con que una persona mande un mensaje, sino que además nosotros le tenemos que dar cierta validez a ese emisor, porque así le vamos a poner atención. Porque si cualquier persona nos dice, oye, anda a hacer esto, nosotros no lo vamos a mirar como raro. Bueno, y bueno, ¿por qué tengo que hacer esto? Porque ¿quién eres tú para estar mandándome a hacer algo? Entonces, a diferencia de si fuera un jefe, por ejemplo, si un jefe me dice algo, ok, yo lo hago, porque él tiene una autoridad y yo le reconozco ciertas características. En este caso, yo lo legitimo como un interlocutor válido, como un emisor de un mensaje. Entonces, no se trata simplemente de enviar mensajes, que una persona envíe mensaje, no, sino que tiene que tener otras características. Y el mensaje, ¿qué características debe tener un mensaje? Tiene que ser claro. Tiene que ser claro. Ayer hicimos un ejercicio, ¿se acuerdan? De poner la coma en el lugar que correspondía. ¿Sí? Sí. Sí, Ya. profe. Y ¿daba lo mismo la coma o había un cambio fundamental, un cambio significativo cuando le poníamos esta coma a la frase? Sí, había un cambio a la como forma de expresarse. Y porque el significado de la frase era completamente distinto. Si le Y la forma poníamos como de expresarlo también. Exacto. Si ustedes, voy a compartir la pantalla con ustedes para que volvamos a mirar en lo que quedamos. Y es
aquí estábamos, terminamos con este ejercicio ayer. Entonces, si ustedes se fijan en la última frase, le pusimos una coma después del no, y eso hace que las dos frases sean completamente distintas. Por lo tanto, cuando yo envío un mensaje, yo tengo que tener claro qué es lo que estoy comunicando o qué es lo que quiero comunicar, pero tengo que preocuparme de otros elementos, como por ejemplo las normas gramaticales, la ortografía, que esté bien escrita la palabra, porque si no eso genera ruido y la otra persona o no me va a entender o no me va a creer cuando yo le estoy mandando un mensaje. Entonces aquí, si ponemos la última frase, la primera frase sin coma dice, no tenga clemencia. Por lo tanto, si esto es un condenado a muerte, ¿qué significa esa primera frase? ¿Cuál sería el resultado? Si la leemos así tal cual. Su muerte. Que no, La muerte. Y la segunda, si le ponemos una coma y dice, no tenga clemencia. ¿Qué estoy diciendo con la segunda frase? Que Que tenga lo piedad. Que tenga piedad, que le salve la vida, que tenga clemencia. Yo, juez, tengo que tener clemencia con este condenado a muerte. Entonces, si ustedes se fijan, solo una coma, bastó una coma para que cambiara por completo el significado de una frase. Entonces, nosotros cuando emitimos mensajes, también tenemos que ser cuidadosos en lo que estamos escribiendo o lo que estamos verbalizando. El cómo lo verbalizamos, el cómo lo explicamos, el cómo escribimos también es una manera de comunicar algo. Y vamos a hacer hoy día unos ejercicios que tienen que ver con esto. Las reglas de ortografía, por ejemplo, cuando uno ve un texto o cuando ustedes hacen informes escritos o trabajos en cualquier asignatura y esos trabajos van con errores de ortografía, cuando le faltan los tildes o cuando hay una B larga en lugar de una B corta o una C en lugar de una S, esos factores generan ruido en la comunicación. Entonces la persona que está leyendo esto se fija más en el error que en el contenido. Entonces nosotros lo que tenemos que buscar es que esos ruidos o esos distractores desaparezcan. Y lo que queremos es que se entienda de manera clara el mensaje que estamos mandando. Y ese mensaje también nos lleva a estos elementos que vamos a revisar hoy día, y que son estos aspectos también del lenguaje, ya sea verbal o escrito. Y esa herramienta que nosotros usamos, que es el lenguaje formal o escrito en los mensajes, puede ser formal o puede ser informal. Aquí yo les puse, vamos a poner algunos ejemplos de cuándo usamos un lenguaje formal y cuándo usamos un lenguaje informal. Ustedes normalmente, ¿cuándo usan un lenguaje informal? ¿En qué circunstancias? Hablando con los amigos, con la familia. ¿Ya? Con los amigos, con la familia, usamos un lenguaje informal. Pero si tienen que hablar con un jefe o tienen que hacer una presentación, es un lenguaje formal. No podemos usar el mismo lenguaje. Entonces lo que nosotros, nuestra tarea, nuestra responsabilidad entonces es identificar en qué momento estamos, en qué contexto estamos para ocupar uno u otro lenguaje. Miren este diario, que es un icono precisamente por el lenguaje que usa. ¿Qué tipo de lenguaje usa la cuarta? formal. Informal. ¿Ya, formal o informal? Pónganse de acuerdo. Informal. Formal, informal. ¿Informal o formal? Formal. Formal, informal. Es formal. ¿Informal o formal? Yo digo formal. ¿Los dos? Usa los dos, formal e informal, porque no habla como de manera mal, pero tampoco habla muy bien. Ah, ok, ya. Sí, tiene un estilo de lenguaje que es particular, pero si lo comparamos con el resto de los medios de comunicación escrita, el lenguaje que usa la cuarta es un lenguaje informal. No llega al está y al querí o que tení, sino que ocupa otras palabras que son de uso cotidiano, pero en condiciones de relajo, en condiciones de mucha informalidad, en condiciones muy familiares.
Entonces, por ejemplo, en el primer titular de la cuarta dice, se manejó Malena con el Zoom. ¿Alguien se acuerda de esa noticia? ¿Le suena a alguien o no esta noticia de este senador? No, la verdad No, No a lo nadie dijo le- ni en Torre de Perro, profe. Ya, bueno, eso es lenguaje informal. No lo he visto ni en pelea de perro. Lenguaje informal. 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 Y este señor, bueno, les cuento que este señor es un senador de la República. Y este señor, a propósito de ese titular, fue sorprendido porque estaba intentando engañar a la sala del Senado en una votación, porque no sé si se alcanza a ver, hay una figura, un recuadro chiquitito donde aparece la cara y atrás aparece una suerte de oficina. Entonces él le puso un fondo a su Zoom que simulaba una oficina, pero en realidad no estaba en la oficina, sino que estaba en el auto. Entonces lo pillaron porque la señal se movía, la señal no era buena, entonces de repente la imagen de atrás se perdía, y finalmente descubrieron que en realidad no estaba en una oficina, sino que estaba en un auto. Entonces, por eso el titular de se manejó Malena con el Zoom. ¿Qué significa ese se manejó Malena con el Zoom? Mal. Que se manejó mal. Que se manejó mal, exacto. Entonces el lenguaje informal nosotros lo entendemos porque lo usamos cotidianamente y sabemos qué significa. Y la otra, el otro titular dice, anote a la parentela. ¿Se acuerdan qué había que hacer para el 18 de septiembre? La trazabilidad. ¿Ya? Y si ustedes querían que fuera gente a su casa, ¿qué tenían que hacer? ¿Se acuerdan o no? ¿Cuál era la orden del Ministerio de Salud? Más de 5 personas dentro de la casa va a ser una fiestita. Exacto, que fue todo un chiste porque decían, ya, si son 5 personas pueden estar dentro de la casa, pero si son más de 5 tienen que estar afuera. Entonces había, no sé si ustedes vieron un meme en Facebook de una familia que era más de 5 personas, por lo tanto un grupo de la gente tenía que estar afuera de la casa y otro adentro, y había un abuelito que estaba esperando el minuto en que le tocaba irse para afuera para permitir que otra persona ingresara, entonces así cumplir con la cuota de 5 personas. Y a propósito de eso, entonces, este titular de la cuarta que dice, anote a la parentela. ¿Qué quiere decir ese titular? ¿Qué dice ese Anotar titular? a la gente con la que está, con la familia que está. Exacto, anotar a los parientes, en lugar de Más decir... cercano. Y claro, y se supone que uno iba a estar con la familia, porque era con quien más se podía estar en esa fecha, pero aquí lo entendemos claramente. Anote a los parientes, o sea, en términos formales uno diría anote a los parientes. Y el otro titular, podríamos decir, se manejó mal con el Zoom. Pero aquí dice, se manejó Malena, y lo entendemos, y el otro dice, anote a la parentela, y también lo entendemos. ¿Ya? Entonces, el lenguaje de la cuarta es un lenguaje bien singular, porque es un lenguaje más popular, es un lenguaje más informal, si lo comparamos con otros medios de comunicación. ¿Ya? Y vamos a hacerlo, vamos a hacer la diferencia con este otro medio de comunicación, pues, el Mercurio. ¿El lenguaje que usan es similar o es distinto? Es formal. Este es formal, definitivamente es formal. Empresas Como más prevén- adecuado para hablar. Exacto, y se cuidan de usar las palabras precisas, el concepto técnico, no usan, jamás vamos a encontrar en el Mercurio una palabra como Malena o parentela, sino que ellos tienen una línea editorial que tiene que ver con el uso correcto del lenguaje y el uso de un lenguaje formal siempre. Bueno, y además que tenemos que ver que bueno, los medios de comunicación, estos diarios, tienen un público segmentado que tiene también ciertas características y que es el público que compra estos medios. Empresas prevén que el retorno al trabajo presencial podría comenzar a fines de este año o incluso a inicios del 2021. Falta de especialistas en tecnologías de información complica avance de digitalización del sistema de salud.
Entonces, hay claramente una diferencia entre medios de comunicación, en este caso 2 diarios, cuando uno usa un lenguaje informal y el otro usa un lenguaje informal. Entonces, cuando nosotros comunicamos algo, cuando nosotros mandamos un mensaje, tenemos que ser cuidadosos. Tenemos que tener cuidado y preocuparnos de que el mensaje sea claro, por ejemplo, que el mensaje esté bien escrito, que el mensaje tenga las reglas, que se cumplan las reglas gramaticales, que tenga la coma o que tenga el punto donde tiene que ir. Y también tenemos que preocuparnos de que si estamos usando un lenguaje que es formal o un lenguaje que es informal. ¿Ya? Y también tenemos que ir aprendiendo que cuando uno comunica algo, uno siempre... uno siempre comunica con cierta intencionalidad. ¿Ya? Y aquí. Entonces, veamos qué significa esto. Aquí hay 2 titulares. Lean el titular, lean ambos titulares, y me van a decir qué quiere decir este titular, a qué se refiere este titular, cuál es la idea central de cada uno de los titulares, ¿ya? Léanlo durante unos minutos y hacemos el ejercicio. ¿Cuál es la idea principal de ambos titulares? ¿Ya? Ok, ya. ¿Lo leyeron? ¿Leyeron ambos titulares? Sí. Ya, perfecto. Entonces, veamos, vamos al primero. ¿De qué se trata esta noticia, este encabezado, este titular? ¿A qué se refiere la primera información? ¿De qué nos habla esta primera información? El comentario que hizo una persona, ¿Qué persona? Cristóbal Zúñiga. Ya, ¿y ese señor quién es? ¿Quién es Cristóbal Zúñiga? Rebeca. ¿Un alcalde? El alcalde. ¿De qué ciudad? Tierra Amarilla. Ya, de Tierra Amarilla. Entonces tenemos a este señor que se llama Cristóbal Zúñiga, que es alcalde de Tierra Amarilla. ¿Qué características tiene este caballero? Que es muy Qué joven. para ser joven. alcalde. Es joven. Es el alcalde más joven de Chile. ¿Ya? Y asumió una alcaldía que es de la ciudad de Tierra Amarilla. ¿Y qué más? ¿Qué otra característica tiene este caballero? Perdió su casa en el terremoto. Ya, perdió su casa en un terremoto. ¿Qué Tiene otra cosa? 24 años. ¿Ya? Golpeó a su pareja, a su expareja. Y está acusado y fue suspendido de su militancia, él pertenece al Partido Comunista, pero tiene una denuncia de violencia puesto por su expareja, tiene una acusación de violencia de su expareja, y eso le valió ser suspendido de su partido. ¿Ya? ¿En torno a quién gira esta noticia entonces? ¿Cuál es el eje central de esta noticia? Que golpeó a su pareja. Ya, la noticia es que un alcalde joven, que es el más joven de Chile, y que tiene ciertas características, pero se supone que aquí van a hablar de este señor que asumió siendo el alcalde más joven de Chile, pero además tiene una característica que lo hace singular, y que Por su antecedente. tiene un antecedente negativo, que es
esta acusación de violencia. Cuando una persona hoy día, en este contexto que estamos viviendo, tiene una acusación de violencia, ¿qué credibilidad tiene esa persona para ustedes? Ninguna. Ninguna, ¿cierto? Y el resto, me respondió un varón. ¿Qué dicen las niñas de las mujeres de este grupo? ¿Qué pasa cuando hay una acusación en contra de un hombre que golpea o que es violento con su pareja, con su polola o con su señora? Lo funan. Ya, pero ¿qué opinión tienen ustedes? ¿Están de acuerdo? ¿Lo felicitan o condenan? No, una pues actitud como obvio que esa? no. Se pierde el Yo valor de creo esa persona. que se convierte en una persona con poca credibilidad. Ya, una persona con poca credibilidad. Sí, y menos para un cargo público. Perfecto. ¿Es una persona legítima o ilegítima a sus ojos o ante sus ojos? Ilegítima, de ella que tiene esa acusación, lógico, ilegítima. Perfecto, ¿ya? Ok, dejémoslo ahí. Bueno, vamos a cerrar y luego vamos al segundo caso. Pero miremos y leamos la noticia completa. Dice, cree que Jadwe será el mejor presidente y fue suspendido por el PC por una denuncia de violencia. ¿Quién es el alcalde más joven de Chile? A sus 24 años, Cristóbal Zúñiga asumió como máxima autoridad de la convulsionada Tierra Amarilla. Perdió su casa en el terremoto del 2001 y su partido lo suspendió por 6 meses por la acusación de su expareja. Este ejemplo nos permite empezar a hablar de otro concepto muy importante en la comunicación que tiene que ver con la intención con la que nosotros decimos algo o escribimos algo. Jamás, y sobre todo un medio de comunicación, escribe algo que es neutral. Siempre hay una intencionalidad detrás. Y el Mercurio, que es de donde se sacaron estas dos noticias, es tal vez el medio que mejor trabaja esta herramienta que es la intencionalidad. Y lo que hace el Mercurio es poner una noticia que tiene que ver con un alcalde, pero al pasar esta noticia o a la pasada de esta noticia, lo que está haciendo el Mercurio es golpear de manera indirecta a una persona que no es protagonista de esta noticia. ¿Quién es esa persona? Jadwe. Jadwe. ¿Y por qué? ¿Por qué el Mercurio nombra a Jadwe en esta noticia que no tiene nada que ver con él, sino que tiene que ver con un alcalde? Por la presidencia. Porque Jadwe puede ser potencialmente un candidato a la presidencia. ¿Y al Mercurio le interesa que Jadwe sea candidato a la presidencia siendo un militante del Partido Comunista? Sí, No, porque No, yo no. creo que sí. No, Mercurio es como del gobierno y el otro es comunista, ¿no? está buscando que la gente lo rechace por eso. Por eso está Sí. nombrando a Jadwe en la noticia. Exacto. Como Aquí dejando mal al hay- comunismo. y dejar mal a Jadwe, porque este señor, que puede ser candidato a la presidencia de la República, es apoyado por ¿qué tipo de gente? Por un tipo que golpea a su mujer. Por un tipo que golpea a su mujer. Entonces, si nosotros cerramos la intencionalidad de esta noticia, en realidad al Mercurio no le interesaba decir que este señor era el alcalde más joven de Chile. Lo que le interesaba era tratar de Para perjudicar. a este personaje que es también del PC, pero que está suspendido en su militancia, para perjudicar de manera indirecta a este candidato, o posible candidato, que es el alcalde Jadwe, porque obviamente el Mercurio no tiene que ver con su línea editorial y no tiene que ver con su ideología política también. Los dueños del Mercurio claramente responden a una ideología política en Chile. Por lo tanto, el Mercurio desde ya empieza a preparar el camino para hacer presente a este señor como apoyado por gente que uno hoy día desprecia profundamente, que es esta gente que son golpeadores de mujeres o que tienen acusaciones de violencia contra las mujeres. Entonces, si ustedes se fijan, este titular que parece muy simple, en realidad ha sido hecho con mucho cuidado y ha sido hecho con una intencionalidad muy clara. Entonces nosotros tenemos que aprender a leer entre líneas qué es lo que un titular quiere decir
y qué es lo que no está diciendo de manera abierta, pero que en el fondo es el mensaje que nos queda. ¿Okay? Vamos al segundo titular. ¿Qué datos son importantes? ¿Qué datos les llama la atención en este titular? Vamos a leerlo. Dice, MinSal reporta 45 decesos y 2.135 nuevos contagios. Hay récord de más de 38.000 exámenes y positividad llega al 5,6%. De esas cifras, ¿cuál les llama la atención? Los contagiados y los muertos. Ya, los contagiados y los muertos. Hay 45 decesos y 2.135 nuevos contagiados. Ya, ¿qué más? ¿A quién más le llama la atención otra cifra? O si les llama la atención las mismas cifras. Los 908 también- pacientes que están en la UCI. ¿Cómo? Los 908 pacientes que están en la UCI. La cantidad de... Ok. Ya, a ti te llama la atención la cifra de abajo, perfecto. Sí, ¿Qué también más? que usa la palabra récord, así como muy alarmante. Ya, hay récord de más de 38.000 exámenes. Sí. Y Ya. los ventiladores disponibles. La cantidad de Porque sin ventiladores. eso, sí, porque sin eso la gente muere sin Ya, el ok. oxígeno. Ya, perfecto. Ya, y si lo ponemos simplemente como ponemos los números en escala como ascendente o descendente. Miremos, partamos de cómo se confecciona. Todo el día la misma wea, todo el día de esta intención que la grita y habla y no se calla nunca. Hola. Ya, vamos a mirar estos datos con otros ojos. Vamos al primero. Dice, MinSal reporta 45 decesos y 2.135 nuevos contagios. Si comparamos estas dos cifras, 45 decesos versus 2.135 nuevos contagios. Profe, ¿Sí? perdón por eso. No te preocupes, no se preocupe, no se preocupe. Ya, perdón. Los 45 decesos versus 2.135 nuevos contagios. 45 es mucho o es poco en comparación con 2.135. ¿Qué creen ustedes? Poco. Es Poco. poco, ¿ya? Es Entonces, visualmente, es una noticia como envuelta. exacto, porque estamos viendo la intencionalidad. Entonces, cuando yo pongo primero una cifra pequeñita, después pongo una un poquito más grande, en este caso 2.135, o más grande en realidad, pero yo digo en mi cabeza, se produce un fenómeno que es automático, y o sea, 45 versus 2.000, es poca gente en comparación con 2.000. Y después de eso, que en mi cabeza ya se produjo esa asociación, después hay una frase que es para el bronce y dice, hay un récord de más de 38.000 exámenes. Entonces, mi cabeza lo que procesa es, ok, hay 45 muertos, chuta, hay 2.000 y tantos contagiados, es mucha gente, pero después dice, hay un récord de 38.000 exámenes. Entonces, yo digo, en mi cabeza, el proceso es, pero se están haciendo muchos exámenes, entonces el número de 2.000 y el número de 45 queda minimizado, porque es muy importante que hay más de 38.000 exámenes que se están haciendo. Y luego pongo una cifra que pareciera ser como de acompañamiento, y esa cifra dice que hay una positividad que llega al 5,6%. Y después están los datos de los pacientes en UCI y los ventiladores disponibles. De todas esas cifras que aparecen ahí, ¿cuál creen ustedes que es la cifra más importante? La positividad. ¿Quién dijo la positividad? Daniela. Daniela, ok. ¿Quién más dice qué cifra es la más relevante de esas cantidades que aparecen ahí? ¿Cuál creen que de esas cifras es la más Creo que los decesos. Ustedes digan. Ya, los decesos, entonces, la positividad. Los Okay. contagiados. Los contagiados, ok. ¿Alguien dice otra cosa? Que de estas cifras le parezca. Yo creo que es la positividad porque... Ya. Ya, vamos a... Porque, disculpe, ¿Sí? profe. Sí, dale nomás.
Yo creo que la positividad, porque, como usted decía, si nos ponemos a pensar en la cantidad de exámenes que se hacen y por la cantidad de contagiados y de decesos, es nulo. Pues. En cambio, si solo dijera la cantidad de decesos y los contagiados que hay, sería como, hoy son caletas. Pero hay que basarse también en la cantidad de exámenes que se hacen. ¿Y cuántos dan positivos? Ok, ya, perfecto. Entonces, aquí, ustedes dijeron varias cifras que a juicio de ustedes son las cifras más importantes. Pero, y aquí es donde uno tiene que empezar a buscar la intencionalidad. De esas cifras, la única cifra importante, la única, es la positividad. ¿Por qué razón? Porque esa positividad habla de que en Chile, esto es de septiembre de este año, esa positividad, ese porcentaje dice que en Chile la pandemia estaba descontrolada. Esa es la correcta lectura de ese porcentaje de positividad. Sin embargo, en este contexto donde hay tantas cifras, cuando una persona no sabe lo que significa la positividad y ese porcentaje, el resto de las cifras pasan a ser relevantes. Pasan a ser relevantes, por ejemplo, los 38.000 exámenes. Pero lo más importante de todos estos datos que da el Mercurio es que el 5.6% significaba en ese minuto que en Chile el coronavirus estaba descontrolado. Bueno, nunca ha estado muy controlado, hay que decirlo también. Pero ese nivel de positividad es como en la peor época de la pandemia. Entonces, pero aquí en esta noticia no queda claro que eso sea así. No queda claro que estamos en medio de una enfermedad que no tiene control. Entonces, el Mercurio lo que hace con esta cifra es, claro, da los datos, entrega los datos correctamente, pero se ponen de tal manera que en la cabeza de quien lo lee, otros datos van a ser más relevantes, y no el dato que es importante, en este caso, el dato de la positividad. Entonces, eso es lo que uno tiene que cuidar cuando lee un mensaje y cuando también lo escribe, porque nosotros lo que hacemos es intencionar lo que estamos comunicando. Y aquí está lo que yo les decía, ¿no? Se asocia, por ejemplo, a Jadwe con el mejor presidente, pero hay una denuncia de violencia de este alcalde, hay unos datos, hay un récord, pero no queda claro que lo más grave de esa noticia y lo más importante de esa noticia es este 5.6%. Así como lo que escribimos es importante y tiene una intencionalidad, lo que mostramos en términos de imagen y de texto también es importante. Miren estos dos titulares. Esto es la marcha de las mujeres de marzo de este año. Uno es el titular del Mercurio y el otro es el titular de las últimas noticias. ¿Qué dicen estos titulares? Con masiva marcha en Santiago, con masivas marchas en Santiago y regiones, mujeres exigen el fin de la violencia y mayor igualdad. ¿Qué les parece ese titular del Mercurio? Ese es mucho más claro que el otro. Es como más específico. Ya, es más específico. Más formal. Es más formal, sí, absolutamente. Ese título, a mi opinión, dice algo como con peso, como que trata de informar algo que es realmente importante, en cambio el otro titular habla algo como que nada que ver. Ok, perfecto. Bueno, el titular de las últimas noticias de verdad que es un titular bien vergonzoso, porque no da cuenta del fenómeno que se produjo en esa marcha, ni el significado que tuvo esa marcha. Algo nada que ver con el movimiento que están haciendo. Absolutamente, porque se destacó un elemento que era absolutamente marginal y poco relevante, que tenía que ver con el calor que hizo ese día. Y muy chiquitito al lado dice: cientos de miles repletaron calles de Santiago y regiones. Claro, pone la imagen, efectivamente una imagen real, donde hay 1.200.000 mujeres en la calle, que estuvo el movimiento que se hizo en todas las regiones, y Santiago también. Pero aquí, claramente, las últimas noticias, que puso un titular que era vergonzoso, pero volvamos a la intencionalidad. ¿Por qué las últimas noticias, que es un diario masivo, no destaca lo importante de esta marcha? ¿Por qué creen ustedes? ¿Le interesa a un diario como Las Últimas Noticias, que pertenece al mismo grupo, que es dueño del Mercurio? Pero en Las Últimas Noticias llega un segmento de población distinto al que llega al Mercurio.
¿Por qué creen ustedes que en las últimas noticias tituló de esta manera y no le dio importancia al trasfondo de esta marcha? Porque es un diario más informal. Ya es un diario más informal, ok. Y pensemos en los dueños del Mercurio. ¿Ustedes saben quiénes son los dueños del Mercurio? No. Bueno, los dueños del Mercurio es una familia muy poderosa en Chile, que es la familia Edwards. ¿Ya? Y es una familia que tiene una influencia muy importante en nuestro país, tanto porque son dueños de este medio de comunicación, pero porque es una familia histórica en Chile, y representa un sector político bastante definido, que es la derecha. Entonces, cuando las últimas noticias titula una portada de esta manera, ¿lo está titulando porque al diario se le ocurrió o lo está titulando porque a los dueños del Mercurio no les interesa que las reivindicaciones de las mujeres aparezcan en una portada? ¿Qué creen ustedes? También ¿Ustedes creen que a la pensé eso, derecha... ¿Ustedes creen que a la derecha... pero ¿Sí? yo, o sea, pensé eso, que a la portada de las últimas noticias no le interesa hablar de lo que nosotros estamos luchando, por los derechos que estamos luchando, pero no pensé que, o sea, usted se refería a eso. Bueno, era eso. ¿Quién me estaba hablando? Alejandra. Alejandra, exactamente, era eso. Pero aquí volvemos al concepto de la intencionalidad. Cuando en las últimas noticias titula de esta manera, lo titula así porque hay una intencionalidad detrás. Entonces, quienes son los dueños del Mercurio, que es el grupo Edwards, representa un sector que no quiere cambios que signifiquen igualdad de derechos entre hombres y mujeres, porque eso significa, por ejemplo, igualdad de salarios. A igual cargo, igualdad de salarios. Por lo tanto, mientras la diferencia salarial se pueda mantener para ciertos sectores empresariales, eso está bien. Entonces no les interesa incentivar mayores cambios en la situación, el estatus de las mujeres en Chile. Por lo tanto, desvía la atención con un titular absurdo, como fue el que puso las últimas noticias y que fue motivo de crítica en su minuto. Versus el titular que tiene el Mercurio, que va dirigido a un segmento de población distinta, y aquí esto es mucho más sutil, y por eso yo les digo que el Mercurio es un experto en hacer este manejo del lenguaje, porque si uno lee este titular, uno dice, el Mercurio puso todo lo que había que poner. O sea, fueron marchas masivas, efectivamente fueron marchas masivas, de mujeres que estaban exigiendo el fin de la violencia y mayor igualdad. Pareciera ser todo correcto, pero si uno empieza a hacer un estudio un poco más acabado de estos conceptos, las mujeres solo estábamos exigiendo ese día fin a la violencia y mayor igualdad, o había más reivindicaciones. ¿Qué creen ustedes? Había más cosas. ¿Quién me estaba hablando que se escucha entrecortado? ¿Qué opinan ustedes? ¿Están de acuerdo con que las mujeres exigían el fin de a la violencia? O sea, si en fin ese era uno de los puntos, hay varios puntos más en los cuales exigimos ese día. Y aparte que no es solo ese día, fueron muchas marchas. Pero no exigían el fin de la violencia de las cosas que quemaron, era el fin de la violencia intrafamiliar. En contra de las mujeres, de la violencia de género. Porque ahí yo lo puedo entender como el fin de la violencia, de que el desorden, el fuego que hubo, las quemas. Así lo entendería. No. Ahí el sentido de esta fin a la violencia es fin a la violencia contra las mujeres. ¿Ya? Sí, yo también. Efectivamente el fin de la violencia contra las mujeres. Ya, perfecto. Y después dice mayor igualdad. La marcha buscaba o pedía mayor igualdad o pedía igualdad. Igualdad.
igualdad a secas. Porque cuando tú le pones mayor igualdad, entonces lo que hace es, ok, si la situación entre hombres y mujeres es así, en términos de la brecha, mayor igualdad es que la mujer avance un poquito de mayor igualdad, pero que no logre la igualdad entre hombres y mujeres, por ejemplo, en términos salariales. Entonces, cuando el Mercurio titula que las mujeres pedían mayor igualdad, está incurriendo entonces en una interpretación mañosa, una interpretación que a ellos les conviene promover, que es que, ok, le vamos a dar a las mujeres un poquito más, pero no le vamos a dar igualdad completa. Se puede interpretar como que ya tienen igualdad, pero que están exigiendo aún más. De manera negativa, como exagerando, como que... Ah, ok, perfecto, ya. Sí podría ser, como que así están satisfechas y quieren más todavía, una cosa así. Claro, sí. Ya, ok. Podría ser también. Pero si ustedes se fijan, cuando esta frase parecía una frase muy simple, una frase muy inocente, pero que es una frase que tiene un trasfondo también súper potente. Porque además habían otras reivindicaciones que tenían que ver con cambios políticos fundamentales en Chile, una nueva constitución, etc. Entonces hay elementos de la marcha que se quedan afuera, claramente, y hay otros que se ponen, porque es una realidad ya país que tiene que ver con el tema de la violencia de género, y el tema de la igualdad se minimiza cuando se pretende que las mujeres quieren mayor igualdad. No es así, las mujeres no queremos mayor igualdad, las mujeres queremos igualdad, así de simple. Entonces, estos dos diarios, como yo les decía, pertenecen a un mismo grupo, que es el grupo Edwards, que son los dueños de ambos diarios, junto con la segunda, que corresponden a la misma línea editorial, y vamos a compararlo con otra publicación. Esto es Publimetro, que es una publicación independiente, porque está en todas partes del mundo, está asociada a la empresa Metro. ¿Qué dice esta imagen? ¿Qué les dice a ustedes esta imagen y este titular? Apoya. ¿Te apoyo? Ya, perfecto. ¿Ustedes Yo creen creo que hay que también coherencia? ¿Sí? podría ser como alusión al ni una menos. Ya, perfecto. ¿Y ustedes creen que hay coherencia entre lo que se dice, esa frase, y la imagen? Yo creo que sí, porque yo creo que está haciendo referencia a que habían demasiadas, así como que prácticamente estaban todas las mujeres, que era demasiado masivo, y por eso dice con todas y no para qué. Ya. Y esa frase, con todas, sino para qué, ¿esa es una frase que se le ocurrió a Publimetro o es una frase del movimiento feminista? Ni una de las dos. Es una canción, pues, profe. ¿Cuál canción? Ay, no puede ser. No es correcto. Pero una canción, profe, una canción, no puedo decir más detalles. Bueno, ya. Bueno, pero esa frase, con todas, sino para qué, es una frase del movimiento feminista. Entonces, cuando Publimetro toma esa frase y la pone en su portada y la tapa y la contratapa, lo que está haciendo es ser la voz de este movimiento finalmente. O sea, está reflejando lo que ese movimiento quiere. Esta frase es usada en el mundo del movimiento feminista, con todas, sino para qué. ¿Ya? Además que puede ser una canción. ¿Ok? Entonces si ustedes se fijan en lo que dice el Mercurio o lo que dice las últimas noticias versus esta portada, hay una intencionalidad que hay que aprender a leer, hay que aprender a interpretar. Y cuando uno habla o cuando uno escribe algo, uno lo dice con cierta intencionalidad. Bueno, las que tienen hijos, cuando ustedes retan a sus hijos, ¿cómo los retan? ¿Hay intencionalidad en el reto o no? ¿O lo dicen, mijito, usted no tiene que hacer esto? ¿Cómo lo retan cuando hace una maldad o hace una embarrada el hijo?
Yo por lo menos no tengo hijos, pero me sacan la cresta nomás. Po. Ya, pero el lenguaje que ustedes ocuparían para retar a su hijo o a quien sea, si están enojados porque pasó algo que no debía haber pasado, sería un lenguaje más duro, a lo mejor subiendo el tono de la voz. Hay una intencionalidad cuando uno... Con autoridad. Exacto, cuando uno está enojado, no habla de la misma manera que cuando uno está relajado. Entonces, ahí hay intencionalidades que uno tiene que interpretar también, que al receptor de ese mensaje le llega y entiende que esa persona está enojada. El hijo entiende cuando la mamá lo está retando porque la mamá tiene un tono de voz distinto, le habla un poco más brusco o lo castiga, pero hay una intencionalidad también en lo que está diciendo. Entonces, todo lo que es comunicación escrita o comunicación verbal tiene también intencionalidad. Y lo que tenemos que tratar de entender es cómo visualizar cuál es la intencionalidad que yo le quiero dar a ese mensaje. Lo mismo pasa cuando escribimos también. Tenemos intencionalidad y eso nos lleva a estos elementos, a estos nuevos elementos de la comunicación. Ya vimos la formalidad, la informalidad, vimos la intencionalidad. Y ahora tenemos un nuevo lenguaje informal que se suma ya al lenguaje escrito o al lenguaje verbal y que tiene que ver con las redes sociales. Hoy día esta es la manera de escribir. Son todas palabras abreviadas, son emoticones, son abreviaciones, y la gente usa ese lenguaje de manera informal, sobre todo en este es un ejemplo de WhatsApp. ¿Ustedes usan este tipo de lenguaje? Perdón. Ahí creo que no lo había compartido. Ahí estamos. Okay. Ahí sí. No lo estaba compartiendo, ¿cierto? Y ahora sí. Entonces, el lenguaje informal hoy día también tiene otras características y que tiene que ver con el uso de las redes sociales. Cuando ustedes mandan un WhatsApp, ¿qué ponen normalmente? ¿Qué usan para escribir? Los emojis. Emoticones. Los emoticones. O sea, ya casi la gente de repente no pone palabras, solamente emoticones. Y uno cuando pone un emoticón asume que la otra persona entendió qué es lo que quisimos decir. Y eso es parte de un nuevo lenguaje, de un lenguaje informal. ¿Ya? Hoy día, de hecho, muchas empresas están usando WhatsApp corporativos, donde obviamente ahí el lenguaje es distinto, tiene que ser un lenguaje más formal. Pero las comunicaciones han ido cambiando también dependiendo del avance de las tecnologías. Estas nuevas formas de comunicarse, que tiene que ver con estas abreviaciones, que la gente tiene que aprender a usarlas, aprender a interpretarlas. Y aquí tenemos, bueno, esto ya es más formal, porque tiene que ver con correos corporativos. Entonces también, cuando uno manda un correo, a ver, ¿quién de ustedes cuando manda correo usa colores distintos en la letra? ¿Alguien le pone algún tipo de color a las letras? ¿Alguien alguna vez ha escrito con rojo, por ejemplo, todo un texto? No. ¿No? Es que tiene que ser más formal cuando uno envía un correo. Ok, tiene que haber una cierta formalidad. ¿Alguien ha escrito alguna vez un correo con puras mayúsculas? ¿O ha visto un correo donde, o un mensaje donde esté escrito en mayúsculas siempre? ¿Alguien ha visto un correo con esas características donde solo el texto esté todo escrito en mayúscula? Yo no, profe. ¿No? ¿Nunca? ¿Nadie ha visto un texto en mayúscula? Generalmente No, profe. ¿No? Bueno, cuando
hoy día escribimos un correo electrónico, tenemos que cuidar ciertos detalles también que tienen que ver con reglas de buena crianza. Por ejemplo, jamás, jamás, jamás se debe escribir un correo electrónico con mayúscula, salvo el estimado, por ejemplo, o el inicio de una frase y si hay un punto aparte después o antes. Porque cuando uno escribe toda una frase con mayúscula, lo que está diciendo o lo que está haciendo es gritarle a la otra persona. Por lo tanto, es súper fuerte cuando una persona recibe un correo o recibe un texto y ve que viene todo escrito en mayúscula. Algunas personas creen que escribir en mayúscula es más claro porque así la letra es más grande y la otra persona va a entender mejor. Pero lo que no sabe es que en reglas, las nuevas reglas de comunicación usando este tipo de tecnología, por ejemplo, escribir con mayúscula significa estarle gritando a la otra persona. Y jamás, también jamás, escribir un texto con letra roja o con color rojo, porque eso es una falta de educación. Entonces, aquí tenemos entonces un sistema distinto, que es la formalidad de un correo electrónico, que es lo que ustedes hacen en el trabajo, o que es lo que se hace cuando ENAC les manda a ustedes comunicados internos, se les escribe un correo electrónico que es formal, que tiene un encabezado, hay un desarrollo del mensaje, y luego hay una despedida de la persona que es responsable del correo. ¿Ok? Ok, entonces, ahora vamos a hacer un ejercicio que tiene que ver con la claridad en el mensaje que estamos mandando, y ese ejercicio es usar las frases, las palabras correctas en una frase. Aquí hay 10 palabras, o hay 10 grupos de palabras que suenan igual, pero que se escriben distinto. Entonces, el ejercicio que van a hacer ahora es crear una frase por cada grupo de palabras. Entonces van a crear 10 frases, cada grupo, voy a dividir el curso en 3 grupos, y cada grupo va a crear 10 frases donde cada frase va a incluir las 3 palabras o las 2 palabras que aparecen ahí agrupadas. ¿Ok? ¿Quedó clara cuál es la actividad? Sí, profe. Sí, perfecto. ¿Una sola palabra de las 3? Exacto, ocupando las tres palabras que aparecen. Por ejemplo, en el número 1, ustedes tienen que hacer una frase donde aparezca vaya con B larga e Y, vaya con B corta y doble L, y vaya con B corta e Y. ¿Sí? Ah, son 3 frases por número. No, una frase donde se incluyan las tres palabras. Ah, ya entendí. ¿Ya? Después, en la segunda, una frase donde esté la palabra hecho sin H y la palabra hecho con H. Y la tercera frase, una frase donde aparezca por qué con tilde y por qué sin tilde y junto. ¿Ok? Entonces, esta actividad es una de las tareas que ustedes tienen que subir al aula virtual, así que la van a hacer ahora y luego solamente la tienen que subir. Voy a organizar el grupo, el curso en 3 grupos, y cada grupo entonces, sáquenle una foto a las palabras o un pantallazo para que puedan trabajarlas en grupo. Ustedes verán cómo se reparten las palabras, cada uno hace una palabra y después las que falten las hacen en conjunto, ahí vean ustedes. Pero eso hay que subirlo o lo tenemos ya para hacerlo en el aula virtual. Esta es una de las actividades que se les pide que hagan en el aula virtual, pero esas actividades, como yo les dije ayer, todas las actividades las vamos a hacer en clase. Entonces ahora la van a hacer y luego la van a subir. Ya, porque la de ayer, yo no subí la de ayer. Bueno, la tiene que subir, pues, pero tienen plazo hasta el viernes para subir las tareas. Ah, ya. Pero ¿Ya? Esa misma tarea dice, escriba 5 textos usando 3 conceptos entregados. Ahí dice que hay que escribir 5 textos. ¿Cuál? A ver. En esta tarea. Dice... Porque a mí me salen solamente dos ejercicios. Ok. Sí, escriba 5 textos usando 3 conceptos entregados. Entonces, de los 10, bueno, ahora vamos a hacer 10, pero de esos 10, si no alcanzamos los 10, hagan 5, y esos 5 los suben al aula virtual. ¿Estamos? Entonces yo voy a hacer el trabajo acá, pero lo que está en el aula, el trabajo que mandó usted, ese voy a mandar.
va a hacer el trabajo ahora, va a hacer un trabajo en grupo y luego eso lo sube al aula virtual como tarea, como actividad. Ya. ¿Sí? Sí, más o menos entendí, pero sí. ¿Quién me está hablando? ¿Milko? No, yo, Raúl. Ah, Raúl, ok. Raúl, sí, la tarea que está en el aula virtual pide 5 frases. 5. Usted de esas 10, 5 frases. Cuando dice 5 textos, es Son 5 frases. Son frases, exacto. Ya. Entonces ustedes de esas 10 elijan 5 y trabajan esas 5 ahora. No creo que alcancen a hacer más porque son solo 15 minutos, ¿ya? Sí. Y al cabo de los 15 minutos entonces volvemos a la sala principal y vamos a revisar cómo utilizaron ustedes estas palabras en sus textos o en sus frases, ¿ya? ¿Quedó claro ahí? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Les quedó claro a todos? ¿Sí? Ok. Vamos, le sacaron la foto a la frase, ¿cierto? ¿Ya la tienen? Sí, profe. Hola. ¿Sí? Espera un poquito, voy a sacarle la foto. Ok. ¿Qué digo? Sáquenle un pantallazo entonces para que tengan las frases, las palabras, y luego las trabajen en grupo. Ok. ¿Ya? ¿Estamos ok? ¿Sí? ¿Estamos ok? Sí, profe. Sí. Ok, gracias. Ya, vamos a dejar de compartir. Voy a organizar entonces los 3 grupos. Y vamos a darle, van a tener 15 minutos entonces para empezar a hacer la actividad. Ok. Voy a crear los grupos. Profe, ¿Sí? una compañera hace ratito se salió porque tenía que irse tenía ¿cómo se llama? Una reunión en el trabajo, por eso se salió de la clase. Del Zoom. Ah, ok, perfecto. Ya, avisarle. ok. No hay problema, ya, gracias. Ya, voy a crear los grupos entonces. Recuerden que tienen que ir aceptando, ingresar a cada uno de los grupos. ¿Estamos todos de nuevo en la sala principal? Ok. Grupo 1. A ver. Kate. Aquí estoy, profe. Ya. ¿Puedes leer una de las frases que construyeron? Pero un cachito, profe. Estoy buscando la foto. Ok. Ay, es una forma de... Ay.
Muchos saben. Hay ahí un lugar peligroso. Ya, profe. Ya. Aquí estoy. Dale. Ya, la palabra con hecho. Ok. Él echó a perder todo el material y es un hecho que se fue. ¿Y cuál es la con H y cuál es la sin H en esta frase? Ya, la primera, el echó es sin H. Él echó a perder todo el material. Ya. Y la siguiente es un hecho que es con H, Ya. que se fue. Y es un hecho que se fue. Ya. ¿Quién más hizo una frase con hecho? ¿Alguien más hizo una frase con... otro grupo hizo una frase con hecho? ¿Nosotros? ¿Ya? Léanlo. Echo de menos comer papas, pero ya está hecho el puré. ¿Cuál es la sin H y cuál es la con H? Echo de menos sin H. Y está hecho con H. Y está hecho. Y había otro grupo que también usó la palabra hecho. El grupo que puso echó al perro. ¿El Mirko las tiene? Yo la tengo. Ah. La mujer echó sin ¿Ya? H al perro. ¿Ya? Es un hecho con H que es maltrato animal. Ya, perfecto. Entonces, revisemos la frase que ustedes hicieron. La primera, echó a perder todo el material y es un hecho que se fue. ¿Sí? Ya, ok, está correcto. Entonces, la primera es sin H y la segunda es con H. La otra frase era hecho de menos... ¿Sí? Hecho de menos comer papas, pero ya está hecho el puré. Ok. Perfecto. Entonces, hecho de menos... ya. Y el segundo es con H, ¿cierto? Sí, el segundo es con H. Ya, perfecto. Ok. Y el otro era, echó al perro y... La mujer echó al perro. Es un hecho con H ¿Ya? que es maltrato animal. Perfecto, perfecto. Ok. Las tres entonces están correctas. ¿Qué otra, Kate? Otra frase. ¿Qué otras palabras eligieron para hacer sus frases? No sabía, esa, sabía. Ah, ok, ya. ¿Qué diferencia hay entre las tres? Sabia con B corta, sabía y sabia, sin tilde. Ya, dice, ay, me perdí, profe, espérame un poquito. Ya, dice, no sabía. Ya, con tilde. Sí. Con tilde, ok, perfecto. Que la sabia con B corta. Ok. Sabía con B larga. Tan amarga. Ok, pero ese sabía es con tilde. Ya, ya. ¿Lo pusiste con tilde? Ay, es que no, mi compañera la puso, la primera, no sabía esa con tilde. Ok. Que la sabia, ya. Sabía tan amarga. La segunda sin tilde. Ah, ya. Pero es que ese tilde sin, o sea, perdón, ese sabia sin tilde con B alta, ¿qué significa? La primera dice que no sabía de saber. Okay. ¿Ya? Ya, que la sabia
sabía de sabor tan amarga. Ah, ok. Pero ese sabia sin tilde, ¿qué significa? Sabia de saber. Sabia de sabiduría. Claro. Cuando una persona es sabia, estamos hablando de sabiduría. Sabiduría. De sabiduría. Ese sabia, cuando una persona es sabia, es una sabia sin tilde. ¿Ya? Ya. Ya, la primera, profe, estaba al revés. Ok. Estaba al revés, no me pesqué. La otra está bien usada. El sabia con B corta es el sabia, la sabia es... Sí, la del árbol. De los árboles, exacto. El sabía con tilde es de conocer algo, de saber algo. ¿Ya? Ah, ya. Okay. Ya. Entonces, este ejercicio, ¿cuál era el objetivo? Que ustedes pudieran darse cuenta de que si uno escribe mal una palabra, esa palabra puede cambiar completamente el significado de la frase. Y podemos estar comunicando algo que es completamente distinto a lo que nosotros queremos. ¿Ya? Creo que yo se los ponía ayer como ejemplo. Si yo le pido a una persona que entregue un informe mañana, y la otra persona dice, ok, tengo que entregar un informe mañana, tengo todas estas actividades que hacer mañana, así que lo voy a tener listo a las 6 de la tarde. Y yo, en mi cabeza, estoy pensando que esta persona me tiene que entregar el informe, pero me lo tienen que entregar a las 12 del día. Yo nunca le dije a esa persona que lo tenía que entregar a las 12 del día, solamente le di una instrucción que tenía que entregar el informe mañana. Y al día siguiente, cuando yo le pido el informe a las 12 del día, el informe no está listo. ¿Qué se genera con este error de comunicación? Un problema. Surge un problema. Hay un pequeño conflicto ahí, porque yo necesito el informe a las 12 del día, ahora ya, pero la otra persona no lo tiene listo. ¿De quién es el error? ¿Cuál es, ¿cómo podríamos solucionar eso? ¿Qué es lo que yo debía haber dicho y qué debió haber hecho la otra persona para que la comunicación fuera clara y hubiese retroalimentación? Y que la otra persona, asegurarme de que la otra persona entendió lo que yo le dije. Decir el horario aquí, la hora de entrega, y la otra persona que sería el receptor tendría que haber preguntado a qué hora, o sea, a qué horario lo necesita, si es urgente, muy temprano, cosas así. Exacto. Entonces ahí hay dos errores. El primer error que tiene que ver con la construcción del mensaje. Cuando yo no soy clara en el mensaje, se pueden provocar este tipo de confusiones y que significa entonces un conflicto en el trabajo. Pero es mi responsabilidad como emisor también mandar el mensaje claro. Yo debía haberle dicho que necesitaba el informe mañana a las 12. Y la otra persona, el error también que comete es suponer, porque organiza en su cabeza su trabajo, y él entonces en esta organización supone entonces que va a tener tiempo de entregarlo a las 12, a las 6 de la tarde. Entonces ahí hay todo un tema con la manera en que estamos comunicando, qué estamos comunicando, si somos claros en el mensaje que estamos enviando. Y un aspecto importante de esa claridad tiene que ver con la ortografía, tiene que ver con usar de buena manera el lenguaje escrito en este caso. ¿Ya? Y vamos a compartir la pantalla que estábamos viendo. Entonces, estábamos aquí, ¿cierto? Estábamos haciendo este ejercicio y ahí le enfatizamos la importancia que es escribir de buena manera. Porque no es lo mismo decir o sea que decir ósea. ¿Ok? Entonces, ahí es algo que tenemos que ir practicando y que tenemos que ir cuidando. Luego del mensaje, que es lo que nosotros estamos mandando, tenemos el canal por el cual nos comunicamos. ¿Cuáles son los canales más usados? Hoy día, bueno, son los medios de comunicación, la radio, qué sé yo, el teléfono, y hoy día las redes sociales. Todas las redes sociales que nosotros utilicemos son medios de comunicación, o son canales de comunicación. O sea, el más usado, ¿cuál es el que más usan de esto, de las redes sociales, por ejemplo, para comunicarse con otra persona? ¿Usan el WhatsApp? El WhatsApp, ¿cierto? Es como uno habla más por WhatsApp con una persona que por teléfono. O sea, es muy rara la gente que llama por teléfono a otra.
salvo el trabajo puede ser, pero el resto de las relaciones, el mensaje es WhatsApp, ¿ya? Y es nuestro canal de comunicación. Hay otros canales más formales, más institucionales, que son los medios de comunicación, los diarios, las revistas, los programas de televisión, los noticiarios, etc. Y luego llegamos a otro elemento de la comunicación, pues, y ese elemento es el receptor del mensaje. ¿Y cuál es la pega del receptor del mensaje? ¿Qué tiene que hacer el receptor? ¿Tiene que simplemente recibir el mensaje, escucharlo o leerlo? ¿O tiene que tener un rol mucho más protagónico? ¿Qué creen ustedes? Tiene que tratar de entenderlo. Tiene que tratar de entenderlo. Eso en términos técnicos se llama decodificación. El receptor, ¿cuál es la pega del receptor? Decodificar el mensaje, entenderlo. Entonces, si lo entiendo claramente, lo voy a poder ejecutar. Y si no lo entiendo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Analizarlo. Preguntar. Tengo que preguntar. Lo mismo que estamos haciendo ahora. Si ustedes tienen una duda, si yo les digo algo y ustedes tienen una duda, ustedes no se pueden quedar con la duda, tienen que preguntar. Por lo que no me acuerdo si fue Raúl el que me preguntó, porque aquí en el documento dice, escriba 5 textos usando 3 conceptos. Y yo le estaba hablando todo el rato de 10 frases. Entonces, Raúl me dice, pero profesora, aquí dice 5. Ah, ok, perfecto. Entonces ahí le aclaro porque yo me había confundido, entonces, como son 10 la frase, las palabras, entonces lo que tienen que hacer es siempre preguntar si no se entiende el mensaje. No dar por hecho o no suponer que algo es así. Por ejemplo, en el caso que yo les ponía de, si yo le doy la orden a alguien de que haga un informe para mañana y no le digo la hora, la otra persona, ¿cuál fue el error que cometió? Supuso que el día de mañana era un día largo, que empezaba a las 8 y terminaba a las 6, por lo tanto yo podía entregarlo en cualquier minuto del día y yo decidir en qué minuto lo entregaba. Entonces lo que hice en mi cabeza fue organizar, o lo que hizo la persona fue organizar todas sus tareas y dijo, ya, ok, en la tarde tengo tiempo, entonces me dedico a la tarde a hacer el informe. Entonces, el rol del receptor también es importante y tiene que decodificar. Entonces esa palabrita, ese concepto lo tienen que incorporar en su cabeza, tiene que interpretar el mensaje. Y si no entiende, hay que preguntar siempre. ¿Ok? ¿Cuánto era, profe? Decodificar. Espera, voy a volver. Ahí está. Esa es la palabra, decodificación. Decodificar. ¿Ya? Que es descifrar, entender el mensaje. Entonces, siempre que uno no entienda algo, es porque no está decodificando el mensaje, por lo tanto hay que preguntar. Siempre hay que preguntar. Por ejemplo, si yo les hablara en ruso ahora, ¿ustedes entenderían algo? ¿Ustedes serían capaces de decodificar el mensaje? No, profe, a no ser que uno sepa el idioma. Que uno sepa el idioma. Si ustedes me hablaran en chino en este minuto, ¿yo les podría entender si yo no hablo chino? No. No, entonces no podría ser capaz de interpretar ese mensaje, de decodificar ese mensaje. Entonces ahí tenemos que usar elementos de comunicación que la otra persona también entienda. Pero si no entiendo un mensaje que es en español, por ejemplo, yo tengo que preguntar, siempre tengo que preguntar. ¿Ok? Y eso nos lleva a este camino, que es el camino de la comunicación. Y ese camino es un camino que va desde el emisor hasta el receptor. Y ese camino, que es un camino largo, es un camino que tiene ciertos obstáculos, tiene ciertas barreras, hay ciertos ruidos que se van produciendo en el camino, y que pueden hacer que el mensaje no llegue de buena manera al receptor. Por ejemplo, los prejuicios. Uno tiene ideas preconcebidas de algo, entonces cuando uno escucha un mensaje, uno lo interpreta como uno cree, o como uno piensa acerca de ese tema. Entonces eso puede entorpecer el correcto entendimiento de lo que quiere decir el emisor con un mensaje. Nosotros tenemos percepciones que son personales acerca de algo, entonces vamos a entender como negativo algo que para nosotros es negativo, pero que a lo mejor para la otra persona nunca le dio la connotación de negativo.
En la comunicación también siempre es muy importante el estado de ánimo de la otra persona. ¿A ustedes les ha tocado alguna vez tratar de enviarle un mensaje a una persona que está enojada? ¿Les ha tocado una situación como esa? ¿Una persona que está enojada, creen ustedes, puede escuchar un mensaje? Bueno, al menos en mi situación es todo el tiempo. ¿Sí? ¿Por qué todo el tiempo? ¿En qué trabajas? Chofer de camión. ¿En serio? Sí. Bueno, yo no, mi marido. Ah, ok. Pero todo pero esa persona cuando está enojada, ¿será más difícil o más fácil enviarle un mensaje versus si está de buen humor? ¿Cuándo es más difícil? Es más difícil. Porque es súper poco en realidad donde se bloquean con la rabia. Sí. No comprenden muy bien. Exacto, porque tienen sus prejuicios, o sea, tienen si le pasó algo al camión, por ejemplo, no sé, se echó a perder una mercadería o no llegaron a la hora, pero resulta que él tuvo una serie de contratiempos en el camino y tú le estás mandando el mensaje al chofer de que tiene que llegar a la hora, no te va a escuchar porque ya llegó atrasado. Pero claro, él está pensando en todos los problemas que tuvo antes de llegar y no te está escuchando entonces el mensaje. Entonces, los estados de ánimo también son súper importantes. O sea, si una persona llega enojada al trabajo en la mañana, o si una persona llega triste en la mañana, ¿tendrá capacidad para escuchar lo que el jefe le quiere decir o la tarea que tiene que hacer? ¿La entenderá de manera correcta? Si está deprimida o peleó con el marido o peleó con la señora o peleó con el pololo y terminó con el pololo, la polola. ¿Tendrá estado de ánimo? ¿Tendrá ánimo como para escuchar y recibir el mensaje de buena manera? Entonces, los estados de ánimo también son una barrera o pueden entorpecer el correcto entendimiento de un mensaje. Las barreras físicas también. Si yo estoy hablando por teléfono en la calle y hay mucho ruido ambiental, la otra persona a lo mejor me va a escuchar la mitad de lo que le estoy diciendo y no va a entender lo que yo quiero decirle. Entonces, ahí hay que ir viendo entonces qué barreras hay en el camino y hay que lograr controlar esas barreras, manejarlas. Las barreras fisiológicas, por ejemplo, cuando una persona está enferma, no sé, una persona que está postrada en una cama, o una persona que usa audífono, uno tiene que saber cuáles son esos elementos para poder gestionarlos de buena manera. Y finalmente que este mensaje le pueda llegar de buena forma al receptor. Entonces, nosotros como emisores somos responsables de ir viendo cuáles son los elementos que pueden entorpecer la comunicación y asegurarnos de tratar de minimizar esos riesgos para que el receptor reciba el mensaje tal cual como nosotros queremos que lo reciba y que lo entienda. Y por eso la pega en las empresas del área de comunicaciones es tan importante, porque hoy día no es simplemente dar una información o traspasar un mensaje, sino que hay que asegurarse de que ese mensaje llegue de buena manera a los receptores o a los trabajadores en este caso. Y para eso hay que tomar en cuenta todas estas barreras y trabajarlas, gestionarlas y preparar entonces una comunicación que sea finalmente efectiva. ¿Ok? Entonces, como resumen, algunas recomendaciones que son importantes para la comunicación escrita en este caso. Siempre la ortografía, la claridad del mensaje, centrar el mensaje en un solo tema, asegurarse que el canal que está usando sea un canal adecuado, elegir el momento adecuado también para mandar un mensaje. Si ustedes están, no sé, pagando cotizaciones la primera quincena del mes, o están a fin de mes pagando sueldos, es más difícil que ustedes puedan recibir un mensaje y preocuparse del mensaje porque tienen un montón de trabajo que en otra época del mes a lo mejor podrían recibir de mejor manera porque ya no tienen tanta carga de trabajo. Entonces también el momento en que se dice algo es el momento, hay que cuidar ese momento, hay que elegir el momento adecuado. ¿Ok? Entonces, ahora yo les voy a pedir, vamos a hacer un juego, y para eso les voy a pedir que bajen una aplicación a su teléfono que se llama Nearpod. Búsquenla, por favor,
en su teléfono y bajen esta aplicación. Y quienes no la puedan bajar del teléfono, la pueden abrir desde la página nearput.com. Ahí estoy subiéndoles la página. Bajen, por favor, me dice si la encontraron y la están bajando. Sí, profe, yo la estoy bajando. ¿La estás bajando? Ya, perfecto. Los otros me van avisando a medida que vayan... Yo estoy a través de la página. Ah, perfecto, ya, no hay problema. Entonces, en la página tienen que ir después a Student. Les voy a... Déjenme... Desinstaló, profe. Ya, perfecto. Entonces, la gente que está bajándola desde el computador, le voy a pedir que abra... ¿Y un código? Sí, yo les voy a dar el código ahora. Pero ahora solamente Profe, yo no instalé nada, yo ingresé así nomás. Y me ¿Por el dejó correo? O sea, por la dirección. No, por nada. Sí, llegué y entré nomás. Sí. Sin poner nada, ni correo, ni nada. Ah, no, si no hay que entrar a ningún correo. La gente que está entrando desde la página puede hacerlo desde el computador, lo puede hacer a snirput.com/student y después tienen que ingresar un código que yo les voy a dar inmediato. Ya, ¿todos ya ingresaron? ¿Pudieron bajar la aplicación? Díganme sí o no. Sí. Sí, Patty, ok. Kate, ¿pudiste? No, profe, todavía estoy en eso. Ya. Jimena, ¿pudiste? Jimena. Sí, profe, ¿de qué? Espérame. ¿Bajaste la aplicación? ¿Sí? ¿Ya está lista? El código. Ah, sí, pero el código se los doy yo. Ok, espérame un minuto. Raúl, ¿pudiste bajar la aplicación? No todavía. ¿Pero la estás bajando o estás buscándola recién? La estaba buscando, pero voy a ver, por mientras voy a ver... ¿La página? No, voy a ver cómo es el juego, porque nunca puedo entrar a estos juegos. Ya, pero ahora lo que me interesa es que bajes la aplicación, porque yo les tengo que dar un código para empezar a jugar. Ya. ¿Ya? Ok. Yanis, ¿pudiste? Sí, profe, solamente estoy esperando el código. Ya, ok. ¿Quién es Gato Luna Libretas? ¿Quién es? ¿Gato Luna? Yo, Karen. Karen, ok. Cambiarle el nombre, profe. Sí, ¿la pudiste bajar? No. Es que estoy haciendo otra cosa, estoy poniendo atención solamente. Ah, ¿pero estás en tu trabajo? Sí. Ah, ok. ¿Pero puedes participar en el juego o es más complicado hacerlo desde el computador? Estoy en el teléfono. Ah, ok, ya, perfecto. Entonces vas a tener que escuchar nomás, ya no hay problema. Francisca, Vilco, Ira, Camila. Estoy esperando el código nomás. Ya, perfecto. Igual. ¿Los demás? Yo estoy en la página esperando el código. Ok, entonces ahora les voy a mandar el código. Van a ingresar el siguiente código y van a ingresar su nombre y van a elegir un monito. ¿Ya? Les va a dar la opción el sistema de elegir una imagen y ustedes van a poner su nombre, ¿ya? Entonces, les voy a subir el código al chat del grupo, del curso. Ingresen este código, entonces. Ya, ahí va. Es 9G de gato 8S5. ¿Ya? Ya, profe. Ok, entonces elijan el nombre y una figurita.
No sale figura, profe, sale como el nombre y otro nombre opcional. ¿Y le pusiste avanzar o comenzar? Únete. Integral. Ya. Ok, Francisca ya está. Eligió su monito. Ahí él no me hizo elegir un mono. Ay, Yanis, sí. ya. Ok. Pasó. Ok. Tengo a Francisca y a Yanis. Me falta el resto. Ya, Ira, llegó Ira ahora. Ok, vamos. Me faltan el resto. Ok, Patty, Kate. Vamos los demás. Tienen 1 minuto para conectarse con el juego. Me faltan los demás. Ok, apareció Milko. Me falta Raúl. Ok, Jimena. Vamos. Oye, es con música, profe. Me faltan todavía algunos. Ya llegó Daniela. Me faltan. Hay solo 8, faltan todavía. Raúl, ¿pudiste? No, pero voy a mirar, por mientras voy a ver el juego, ¿cómo es? Aquí lo veo. ¿Pero ingresaste tu nombre? No pude. ¿No pudiste? ¿Estás en tu teléfono o en un computador? Sí. Ah, ok, ya. El resto, ya, apareció Camila. Ya, es que los que no están, los que no ingresan el nombre no pueden ver el juego, o sea, esa es la lata. Ok, ¿los demás ya no pudieron? ¿No? ¿Nadie más pudo? Los demás. Ok, entonces, vamos a hacer este juego, que hoy día ya, si no todos están participando, pero la idea es que mañana lo podamos repetir, son otras preguntas. Esta es una competencia. ¿Quién sube? Estamos subiendo esta montaña y el que llega a la cima es el ganador, y el que gana es la persona que va a responder las preguntas de manera correcta. Entonces yo le voy a dar inicio y ustedes van a tener 30 segundos para responder 5 preguntas. Así que vamos con el ejercicio. La canción. El modelo de comunicación está compuesta por los siguientes elementos. Emisor, receptor, emisor. Los que no pudieron conectarse vayan respondiendo, bueno, no van a tener las alternativas, pero para que vayan viendo. ¿Quién me puede apagar el micrófono, por favor? Chucha. Cuidado con el lenguaje. Ok, vamos a la segunda. Vamos a la tercera.
Perfecto. Ya. Se nos quedó pegado el juego, que no avanza. Pero vamos a hacerlo con esas 3 preguntas nomás. No sé por qué se quedó pegado. Ok, vamos a... Profe, creo que respondimos todas las preguntas, no solo 3. No, Sí, es que a mí se me quedó pegado la 3. ¿Respondieron las 5? Sí. Yo respondí todo. Ah, perfecto. Ya. De hecho, salieron los ganadores ya. Sí, es que a mí se me quedó pegado. Entonces, ya, ok. Ya, entonces. Vamos a ver. Vamos a revisar las preguntas y vamos a responderlas correctamente. ¿Ok? Entonces. Revisemos entonces las preguntas. Entonces, eran 5 preguntas relacionadas con los contenidos que vimos. Vamos a la primera. Así las personas que no pudieron conectarse al juego la pueden ir respondiendo ahora. Entonces, la primera dice, el modelo de comunicación está compuesto por los siguientes elementos. Emisor, receptor, canal, mensaje, retroalimentación. Emisor, mensaje, canal, retroalimentación, receptor. Emisor, mensaje, canal, receptor, retroalimentación. ¿Cuál es la alternativa correcta? 1, 2 o 3. La última, emisor, canal, emisor, mensaje, canal, receptor, retroalimentación. Número 2, seleccione la respuesta correcta para la definición de informar. Informar es el emisor entrega datos que el receptor desconocía, el emisor entrega datos que el receptor desconocía y recibe retroalimentación. ¿Cuál es información? ¿Cuál de los 2 conceptos define información? La primera. La primera, correcto. Número 3, para que el proceso de comunicación se dé, es necesario que, además de existir un emisor, este posea las siguientes características. Debe ser un emisor legítimo, debe ser un emisor desconocido. La primera. La primera, debe ser legítimo. Cuarto, ¿qué cuidados debemos tener al escribir un mensaje? Tener claro por qué y para qué estamos enviando el mensaje. Da lo mismo el por qué y para qué, solo debemos enviar el mensaje. La primera. La primera. Y la última dice, identifique qué tipo de lenguaje se usa en la siguiente frase. Un carnicero de Tacna les tiró el pellejo. Nelson Ávila barre con el Chino Ríos. ¿Formal o informal? Informal. Informal, pues, absolutamente. ¿Ya? Entonces, vamos a ir haciendo una pequeña evaluación, todas las clases, usando este juego, y el que salga ganador del juego al finalizar del curso va a tener unas décimas extra en su promedio final. ¿Ok? ¿Cuenta este? Ah, y cuenta, este lo vamos a usar como prueba, ¿ya? Porque no todos pudieron. Yo gané. Así que vamos a... Profe, podríamos tener todas unas décimas los que participamos. Pues. Bueno, yo tengo el registro, así que vamos a ir viendo en el camino, ¿ya? Analícenlo, analícenlo. Lo vamos a voy a analizar el mensaje, o lo voy a decodificar, ¿ok? Ya, consultas, dudas de lo que hablamos en esta clase. ¿Alguna pregunta? Tengo una consulta. ¿Sí? Con la... espérame un poquito. Con la tarea formativa. ¿Ya? Es que ayer no me pude conectar, entonces me conecto ya. Hay que hacer el cuadro, escribir los 5 textos, y acá dice identifica, comunicar según perfil. ¿Todo se hace en un solo Word? ¿O se envían uno por uno?
Espera, es que no me acuerdo cómo lo subí, si lo subí separado o es una sola tarea donde está un solo, en el mismo archivo aparecen las 3 tareas. En un solo archivo aparece todo. Ah, entonces lo suben juntos, exacto. Suben un solo archivo Ya. respondiendo. Entonces acá escribirán 5 textos usando los 3 conceptos, eso es lo que hicimos recién, ¿cierto? Exacto, exacto. Ya. La tarea de ayer era este cuadrito donde había 3 situaciones y había que identificar al emisor, el mensaje, el canal, el receptor y si había o no había retroalimentación. Mañana profe, hacemos el ¿y otro ejercicio que tiene que ver con los modelos. ¿Las grabaciones de las clases no están? Mira, les subí el link al aula virtual, pero me señalan que otro curso me señala que tiene problemas para ver el link, así que lo que estoy haciendo es convertir los videos para subirlos al canal de YouTube, así que a la noche les voy a subir los links de YouTube para que los puedan ver, ¿ya? Ya, bacán, porque como yo no me pude meter ayer, estoy perdida en el cuadro. Sí. Es que yo lo subí ayer pensando en que el link funcionaba, pero me dijeron que no. Y hoy día Leonidas me dijo que prefería que lo subiera a YouTube, porque así uno va viendo quiénes van ingresando a revisar los videos. Se los dejo enviado hoy día a la noche, porque lo estoy descargando, y se los subo mañana. O sea, hoy día a la noche y mañana la noche van a estar todos disponibles. ¿Ok? Ya, Les voy a subir este también. ¿Ya? Muchas gracias. Ya, entonces, nos vemos mañana a las 4. Así que tengan una buena tarde, descansen, hagan sus tareas y recuerden que la evaluación para ustedes finalmente quedó para el domingo a las 18 horas y tienen 2 horas para hacer la prueba y 2 intentos. Recuerden que el primer intento, una vez que ustedes respondan la prueba, les aparece abajo así como si quieren enviar la prueba. Si ustedes la envían, ya perdieron los intentos, entonces si no la envían pueden hacerla de nuevo y es un segundo intento, ¿ok? Raúl, ¿quieres hacer alguna pregunta? Sí, nosotros tenemos clase con usted los martes, miércoles, jueves. Y jueves. Ya, a las 4. A las 4, exacto. Hoy día excepcionalmente la movimos porque yo tenía una reunión antes, pero ya mañana es a las 4 y la próxima semana todos los días a las 4. Ya. ¿Ya? Ok. Ya, pues entonces nos vemos mañana. Que tengan una buena tarde, descansen. Chao, profe, igualmente. Chao, vayan a tomar 11. Chao, profe, gracias. Chao, nos vemos. Chao, gracias. Chao.